Enseguida les contamos la situación, la historia terrible de dos mujeres, de Mónica y Julie, pero antes vamos a repasar algunos de los sucesos de la semana, Luis. La semana pasada hablamos aquí del crimen de un bebé, de esa pobre criatura, Aarón Gálvez, del que estaban acusados su madre y su pareja. Bueno, pues estaba en pleno juicio la semana pasada, pero ya hay decisión del jurado, ¿verdad? Sí, hay un veredicto unánime. El jurado por unanimidad ha declarado culpables a los dos, a la madre del crío y a su pareja, un tipo al que ella había conocido por internet. Ahora solo falta ya que el tribunal decida la condena. No será menor de 25 años, pero puede ser incluso prisión permanente revisable. Y hay un tema también increíble de esta semana, una mujer que desapareció y que ha sido hallada 25 años después, ¿no? Supongo que no quería, porque no quería que la encontrasen, ¿no? Exacto, se llamaba Blanca, de origen argentino, dejó su trabajo en la estación de Renfe en León en 1995. En el año 2000 se había hecho un análisis de sangre en Asturias, en Avilés. Ella había escrito una carta a su familia, tiene madre y hermanos, pidiéndole que no la siguieran buscando, que no quería volver. Y este verano, un sacerdote de la zona de la Fresneda, cerca de Oviedo, en Asturias, se alarmó porque una feligresa llamada Eva, de 68 años, no acudía a misa ni tampoco a Cáritas, donde estaba recibiendo ayuda. Y Eva era Blanca. Estaba delicada de salud, la policía la encontró en su piso, tumbada, deshidratada. Al comprobar las huellas vieron que era la misma mujer que hace 25 años cogió la maleta y se fue de León. Está en el hospital y no sabemos si querrá volver a recuperar contacto con su familia. Su hermano había hablado de unas deudas de juego y de algunos problemas familiares cuando todo había empezado. En todo caso, oye, si quería que no la encontrasen, pues sigamos haciendo ver que no la hemos encontrado, ¿no? No lo sé cómo decir. Sí, cuando salga del hospital será ella la que... Claro, tiene que decidirlo. Luego tenemos el Tolai de la semana, ya saben, el delincuente más bobo, el más torpe o con menos luces, ¿no? Tienes dos candidatos. El primero es un hombre de El Algar, en Cartagena. ¿Qué hizo? Sí, llama a la Guardia Civil para denunciar que hay dos tipos armados con un cuchillo que le han amenazado y se han llevado el teléfono móvil. Y la investigación fue sencilla porque los agentes lo primero que hacen es llamar al teléfono móvil. Seguía encendido, lo cogieron y el que lo cogió era el dueño. Madre mía. Que no lo había perdido ni había sufrido ningún robo, simplemente se había inventado esta historia para cobrar el seguro. Ahora está acusado de simulación de delito y de estafa. Sí, lo de cobrar el seguro, un día hicisteis un especial, tú y Manu, y fue apoteósico, ¿eh? Hay unos premios que dan cada año. Hay premios, sí. Seguro. Sí. Y luego tenemos un segundo delincuente torpe, o Tolai, por seguir con vuestro argot, que es un grafitero de Calatayud, en Aragón. Sí, un tipo que había hecho más de 100 pintadas en lugares muy artísticos, delicados, patrimonio histórico como la Colegiata de Santa María de la Mayor, y siempre firmaba con una especie de anagrama, un sello personal, 4 símbolos o letras, y los investigadores de la Policía Nacional también lo tuvieron claro cuando le vieron por la calle y cuando le miraron las zapatillas de deporte. Las zapatillas de deporte las llevaba firmadas con las mismas 4 letras varias veces, igual que todas las pintadas que había hecho por la ciudad. Bueno, en fin, van a sobrar candidatos, como el delincuente más Tolai de la semana. En fin, bueno, vamos al tema. Hay territorios negros más oscuros que otros y la historia que iba a contarnos Luis es tremendo, una historia terrible que está detrás de la muerte de 2 personas, de dos mujeres que fueron arrolladas por un tren cerca de Barreda, en Cantabria. ¿Qué pasó? Sí, una noche de miércoles, el pasado mes de junio, antes de las 11, un tren de cercanías arrollaba a 2 mujeres que se habían colado entre las vías del tren por una zona no permitida y en Barreda, cerca de Torrelavega. Y los testigos, porque había bastante gente en aquellas terrazas de ese principio de verano casi sin coronavirus, contaron que las 2 mujeres habían estado discutiendo un buen rato, se gritaban, una luchaba por agarrar a la otra y había una tercera mujer que también estaba en esa disputa. Todos vieron al final que una de esas mujeres, morena, de pelo largo, se metía entre las vías del tren y que otra mulata la iba siguiendo, iba detrás de ella. Claro, y al final pues el tren arrolló a las dos mujeres, ¿no? Las mató a las 2. Lo que ocurre es que ahora sabemos que no se estaban peleando. Pasaba otra cosa mucho más dramática. Sí, algunos testigos oyeron a la mujer, a la morena, gritar "quiero ser feliz" varias veces, mientras su compañera salía detrás de ella y trataba de agarrarla. Era su amiga, casi su única amiga en España. Hasta el final lo estuvo intentando y de hecho el tren mata a esta segunda mujer porque agarraba del brazo a su amiga para sacarla de las vías, ¿no? Al llegar al tren se las llevó a las 2. Porque lo que quería era suicidarse, ¿no? ¿Y por qué quería? Claro, y aquí viene la historia terrible, ¿no? ¿Por qué quiso suicidarse esa mujer? ¿Quién era Mónica? Se llamaba Mónica, había nacido en Rumanía, tenía 32 años, tenía también un hijo, un crío, en su país, vivía con su padre. Mónica llevaba 10 años aquí en España, siendo una mujer explotada, prostituida. Llegó muy joven, con 22 años, pasó por burdeles, digamos, de primer nivel, pero con la edad los clientes van pidiendo carne fresca, carne joven, y ella fue cayendo en esos circuitos de la prostitución y había acabado viviendo en un club llamado Parada de Postas, situado allí mismo, al lado de la vía del tren que la mató. O sea que se mató
se suicidó porque no aguantaba más la esclavitud a la que la estaban sometiendo, se supone. Sí, vivía una situación durísima, no parecía, nos han dicho, que tuviera 32 años, estaba machacada, envejecida, y además su proxeneta, su principal chulo, era su propia pareja, un tipo rumano, padre de su hijo, que la obligaba a prostituirse en España. El tipo vivía en Rumanía con el crío y ella debía enviarle dinero cada mes para mantener al crío, pero sobre todo para mantenerle a él. Y esa situación de esclavitud se agravó además con la pandemia del coronavirus. Claro, porque con el coronavirus pues se cerraron los burdeles en toda España, ¿no? Y supongo que mujeres como Mónica no podían dar dinero a las mafias, pero las mafias le seguían exigiendo que pagasen, ¿no? Y por tanto iba creciendo la deuda. Sí, lo hablamos aquí en su día, unas 2.000 mujeres viven encerradas en burdeles, somos una potencia en eso en España, y además de las deudas que sus proxenetas les dicen que tienen al llegar, deben pagar lo que se llama la diaria, entre 50 y 70 euros al día, una especie de cuota por la habitación y la comida en el club donde viven. Como no había clientes por el coronavirus, las mujeres como Mónica vieron crecer sus deudas con las mafias, cada día 50, 60, 70 euros más, además de tener que pagar, sin un solo ingreso. Y la situación era muy dura y estaba al límite. Sus compañeras han declarado que entró en una depresión muy severa y que habló varias veces de suicidarse. Ya. Y obviamente encima tenía el miserable del padre de su hijo, ¿no? Y por tanto a su hijo como rehén en su país de origen, en Rumanía. Sí, Mónica se suicidó 3 días y 3 noches después de que el gobierno levantara el confinamiento y después de que los burdeles abrieran y el club, entre otros, el que la explotaba. Los testimonios apuntan que en esas 3 noches Mónica no tuvo ningún cliente con el que ir al jacuzzi a la habitación. También que su pareja, su chulo, la seguía presionando y que ya no la dejaba siquiera oír la voz del hijo por teléfono cuando ella llamaba a Rumanía. No le ponía a su hijo al teléfono, era un rehén, como tú dices. La mujer estaba al límite, con problemas de depresión, bebía mucho alcohol. De vez en cuando hablaba con alguna voluntaria de una ONG que acudía al prostíbulo para dar preservativos, para tratar de echar una mano. La historia, la verdad es que es terrible. Ella era la mujer morena, supongo que vieron, la que escucharon gritar "quiero ser feliz", ¿no? En ese bar de Barreda, en Cantabria. Y la otra mujer, digamos, la buena amiga que al final también muere arrollada, la que intenta evitar que se suicide, ¿también era prostituta o era de una ONG? Estaba prostituida, se hacía llamar Julie, tenía 42 años, 10 más que Mónica, y también llevaba muchos años prostituida en España y había acabado en ese bar de carretera. Era dominicana, había pasado por diferentes burdeles y también por su edad, por no ser carne fresca, también había ido cayendo a niveles bajos de la prostitución, ¿no? Las dos se conocieron en ese club de carretera y las dos se hicieron amigas. Y supongo que la historia de Julie, esta otra mujer, también tendría detrás una historia dura, familiar, como todas esas pobres mujeres, ¿no? Sí, Julie llegó a prostituirse en España cuando era madre, ahora ya era abuela, desde hace poco, tenía un nietecito en República Dominicana. Seguía en la prostitución para mandar dinero a su hija y a su nieto, que viven allí, fuera de este mundo de prostitución. Y a diferencia de Mónica, Julie sí tenía ese respaldo, ese cariño familiar, ¿no? Y sí podía haber una luz al final de ese enorme túnel, porque la querían y la esperaban para volver a su país. Y no iba a tardar mucho tiempo. De hecho, Julie ya había salido del burdel, no vivía allí, no pagaba la diaria, y vivía en un hostal muy cercano, iba de vez en cuando a República Dominicana, podía respirar un poco fuera de las 4 paredes del local donde tenía que mantener ese sexo. Y en ese club, de ese nivel, los clientes pagan 50 euros por relaciones con las mujeres. Pero Julie, que fue una muy buena amiga, no consiguió convencer a Mónica de que no se suicidara, intentando que ella no se quitase la vida, acabó muriendo. Eso es, los testigos han dicho que ella suplicaba a su amiga que se detuviera, que no fuera a las vías, le gritaba que pensara en su hijo, en Rumanía. No pudo convencerla, murieron las dos, el tren quedó parado y los pasajeros fueron llevados en autobús hasta Torrelavega sin saber seguramente qué historia había detrás de aquello que se les dijo que había sido un accidente. Una historia terrible, un poco la biografía de 2 cadáveres de mujer sobre la vía de un tren, ¿no? Como dice mi admirada Mabel Lozano. Bueno, Mabel está haciendo una labor impresionante hace muchos años sobre la trata de mujeres. Ha tratado de reconstruir la vida de todos estos cadáveres de mujeres prostituidas, no es fácil. Hasta el año 2018 ni siquiera tenían nombre estas mujeres en los datos oficiales. No existían con nombre. Hoy sabemos, gracias a Mabel, que hay 44 mujeres prostituidas en España que fueron asesinadas desde el año 2000. Hay un caso terrible, el de Yamilet Giraldo, que es la protagonista del último documental de Mabel, se llamaba así, Biografía del cadáver de una mujer. Una mujer colombiana, engañada, que vino a España a trabajar en una fábrica, que nada más bajar del avión fue violada en Navarra y obligada a prostituirse, que se atrevió a escaparse, que se atrevió a denunciar a su proxeneta y a la que 2 sicarios la matan delante de uno de sus 4 hijos, que entonces tenía 14 años, por atreverse a eso, a escapar y a denunciar. El autor intelectual fue condenado a 18 años de prisión y el club sigue abierto en Navarra. El club sigue abierto en Navarra, ese lugar. Y cuando los puteros oyen esto o leen esto, ¿no se les remueve algo por dentro?
o ser putero es tan potente, digamos, es un sentimiento que les da igual lo que estaban, o sea, a la mujer con la que están manteniendo relaciones sexuales. Es que no puedo entenderlo, Luis. ¿Tú como hombre puedes entenderlo? Ya, yo creo que están cambiando muchas cosas, jefa, ¿eh? Yo creo que bueno, te acabo de decir, en 2018 no se ponía en nombre a las mujeres asesinadas, a las mujeres prostituidas asesinadas. Sí, pero es que estas dos... ¿Cómo que está cambiando? Si hablamos de junio de este año. No, evidentemente, España somos una potencia en burdeles y en prostitución y en explotación de mujeres. O sea, sigue habiendo miles y miles de puteros en España que siguen yendo a los burdeles. Y cuando leen y escuchan esto por la radio o lo leen en los periódicos, ¿ellos qué creen? ¿Que a la mujer que pagan cuando van a ese burdel? Supongo que creen que es otra. Sí, esa es otra que está ahí libremente y porque le gusta, ¿no? Eso creen para liberarse, digamos, de la conciencia, si tienen alguna. ¿Y si piensan con algo más que lo que tienen entre las piernas? Vale, silencio. Es que no tengo nada que decir, jefa. No tengo respuesta a eso. No, a mí tampoco quería que me respondieras. Era una pregunta retórica que seguro que todos los oyentes, hombres y mujeres que tenemos, decentes, digamos, se están planteando. Decentes, porque la decencia es eso, ¿eh? Es tener conciencia de no herir a los demás, de no hacer daño, de no explotar. Bueno, pues nada, la semana que viene más. Gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Adiós. Hasta aquí el tiempo de Territorio Negro. A la vuelta.